Nada fácil hablar después del general en jefe, ¿eh? Maestro eterno del comandante eterno, y quien, bueno, acaba de compartir algo de su pedagogía sabia con todos y con todas. Y siempre ha hecho el general en jefe Pérez Arcay énfasis en la necesidad del estudio, y sabemos que fue una de las grandes influencias para que, ¿no?, nuestro comandante fuera lo que fue, entre otras muchas cosas, un eterno estudiante, permanente. No existió un Chávez presidente sin un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, un cuaderno, 2 cuadernos con notas, las notas al margen de cada uno de los libros, el subrayado en distintos colores, que algún día podremos hacer. De eso se está encargando su familia, en especial su hija Rosa. Análisis de aquello que subrayaba el comandante en algunos libros, que probablemente no coincidiría con lo que alguno de nosotros leyendo subrayaría, porque él leía más allá de las ideas principales. Él tenía una manera de interpretar al mundo y de interpretar al pueblo, ¿no? Y si en algún momento interpretó al pueblo, creo que fue precisamente en febrero de 1989. Recordemos que el movimiento bolivariano revolucionario 200 había surgido años antes, había tenido un primer hito, juramento, a los 200 años del nacimiento del Libertador, por eso el 200, 1983. Y había continuado fortaleciéndose. Era una conspiración, era la subversión, pero no la subversión para desplazar a una casta, como dicen en España, a una élite, sino la subversión para que el pueblo se hiciera del poder. Y el comandante Hugo Chávez, cuando se refirió tantas veces a aquellos días de febrero del 89 y marzo, recordemos que además su grupo de subalternos y él no salieron, alegaron, creo que fue lechina que alegaron, tenían allí una enfermedad y bueno, de manera magistral lograron evitar el salir a dispararle al pueblo, porque hay que reconocer que 1989 significó mucho, pero entre uno de sus saldos no positivos se generó una fractura fuerte que parecía insalvable en el corto plazo entre el pueblo y aquellas fuerzas armadas, que con sus grandes excepciones, una de ellas el general en jefe, y por supuesto todos aquellos que estaban dispuestos a utilizar las armas y aquella institución para entregar el poder al pueblo, pero en general sus mandos, que tenían que pasar además por el matiz, no del comandante en jefe, sea fuera quien fuera, sino del Congreso de la República. Tenían que ir a adularle a los jefes de las fracciones parlamentarias, de los partidos políticos, de Acción Democrática, de COPEI, para poder llegar a ser generales con mando, comandantes del alto mando militar. Bueno, aquella Fuerza Armada era en la práctica, insisto, con sus excepciones, un ejército de ocupación. No era el ejército libertador. Claro, latía dentro de ella una corriente histórica que sí era la libertaria, pero había sido secuestrada o habían sido secuestradas aquellas Fuerzas Armadas por la burguesía. ¿Para qué? Bueno, para perpetuar el gobierno de la burguesía y para perpetuar en consecuencia aquella neocolonia
casi formal. Quizá nosotros, de no haber llegado el pueblo al poder en el 98, estaríamos en este momento con un estatus parecido al de Puerto Rico, destinados a ser la estrella 51 o 52 de la bandera de los Estados Unidos. Pero claro, esa era la teoría y la proyección de la burguesía. El pueblo venezolano es el pueblo. Y como lo dijo el general en jefe, la historia de Venezuela es la historia de Bolívar, y la historia de Bolívar es la historia de América. Y aquel pueblo que salió en febrero del 89 era el pueblo, por un lado, desesperanzado, pero por el otro lado dispuesto a enfrentar lo que enfrentó y que sabía que iba a enfrentar: las balas, la represión más brutal, para hacerse escuchar. Aquel pueblo que había anaqueles llenos. Hoy en día tenemos unos problemas de abastecimiento, ¿no?, que no hemos ocultado y que estamos resolviendo. En aquel momento no había problemas de abastecimiento en los anaqueles, había problemas de nutrición en nuestros niños, había problemas de nutrición en las familias, porque aquellas familias no tenían cómo comprar aquellos productos. Porque por ahí se ha dicho mucho y hemos repetido, bueno, que se comía hasta perrarina, pero que el biberón, el tetero de nuestros niños era el agua sobrante de la pasta, después de hervida, ¿no? Y eso era así. Y aquella Venezuela sin futuro. Bueno, lo único que removió sus bases, bueno, la fortaleza de un pueblo en la calle, la movilización del pueblo que rompió los vitrales y desobedeció el principio de la propiedad privada abierta y dignamente. Y se hizo de lo que era y le pertenecía. Desde la carne, algunos de ustedes habrán participado y se llevaron la res que tenían seguramente años en esa familia, que no se comían un bistec, y se llevaron toneladas de leche, de esa leche en polvo que hoy todo el mundo añora y que nos impusieron como patrón de consumo en Venezuela, no sé por qué, que fue una leche hecha para las contingencias de la guerra y de las catástrofes, porque se mantiene sin necesidad de refrigeración. Es su característica fundamental. Aquí no le impusieron. Bueno, pero ese pueblo salió también por esos productos fundamentales y después de allí, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo recuerdo ir, y fue famoso las imágenes aquellas, había una tienda en San Bernardino que se llama Super Volumen. Bueno, y el pueblo se llevó los equipos, los tocadiscos, ¿no?, los Betamax. Hoy había VHS en esa época, yo creo. Y ocurrió, pero el pueblo, bueno, se replegó de alguna manera, ¿no?, en su gran movimiento. Se replegó porque ¿cómo no te vas a replegar cuando tú ves que a tu hermano lo mataron, que a tu hijo te lo mataron? Yo era un niño, bueno, 14 años, poco más, y yo recuerdo lo que llamamos picó, las camionetas con las cabezas de los brazos y los pies guindando, de quién sabe quién y dónde estará ese cuerpo, y esa madre, y ese padre, y ese hermano, y esa esposa, sin saber ni siquiera el destino del cuerpo de su familiar, de su ser querido. Y esa brecha que parecía insalvable en el corto plazo, bueno, primero hay que decirlo, el 27 de febrero fue un terremoto que puso en jaque a la burguesía. Ahí empezaron ellos a inventar cualquier cosa. No detuvieron el programa neoliberal, maniobraron. Fueron años terribles, pero se generó un pensamiento crítico que no se atrevía a salir antes del 27 de febrero, hasta de entre ellos, hasta un Caldera criticando a un Carlos Andrés Pérez. Entre ellos mismos, un Arturo Uslar Pietri, un gran hombre de derecha, pero un gran venezolano, con su opinión
Siempre la tuvo, pero en ese momento fue mucho más fuerte. Nombraron una comisión de notables, recuerdo, ¿no?, para someter ante ellos, y al final terminaban haciendo lo mismo, ¿no?, que querían hacer. Y el 4 de febrero, en consecuencia, 3 años más tarde, menos unos días, fue de verdad un milagro, porque esa brecha que parecía definitiva se soldó, esa fractura se soldó en 45 segundos. Cuando vimos al comandante Chávez, que en ese momento dijo comandante Chávez, ni siquiera dijo Hugo Chávez Frías, haciendo dos cosas, tres cosas. Yo no sé cuál me impactó a mí más. Una, el por ahora. Otra que se conecta con el por ahora, cuando dijo, este país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor, vendrá un momento mejor. Ahí nos abrió, no fue la luz al final del túnel, fue como un horizonte a pleno sol, que lo teníamos allí, lo que teníamos era que transitar una distancia indeterminada, porque el horizonte no sabemos exactamente dónde está, pero remar todos en conjunto para alcanzarlo. Y lo tercero que hizo, que en aquel momento era absolutamente irregular, aunque es éticamente lo que debe ocurrir siempre, reconoció y se responsabilizó él, con nombre y apellido, por un movimiento, una rebelión militar que no tuvo éxito. En aquel momento, compatriotas, los más jóvenes, jefes de Estado, presidentes elegidos y que ganaron por amplia mayoría, negociaban con la banca internacional y llegaron, nosotros hoy, ustedes a veces verán al ministro de Finanzas, vicepresidente de Economía, Marco Torres, bueno, que tuitea, yo sé que hoy está en el mundo de las redes sociales, hemos cumplido con los compromisos de deuda este mes, Venezuela no va a caer en default ni caerá nunca en default. Esa deuda que nosotros estamos pagando, la mayoría de esa deuda es írrita e ilegal. Pero Jaime Lucinchi negoció con la banca y le dijo, no solo voy a reconocer la deuda pública externa, sino que yo voy a reconocer la deuda de los privados también, de todos los empresarios privados. Y se sumó aquel monto que hoy seguimos nosotros pagando disciplinadamente, bueno, por los tratados válidamente firmados por la República en una revolución constitucional. Y esa era la época del yo no fui más absoluto. Como vemos hoy, el yo no fui en la oposición. Ustedes lo han visto. No, y el golpe de Estado, no, yo no fui, yo no firmé. Yo firmé una hoja que no sabía qué era la hoja de asistencia. No, yo venía pasando por allí y me invitaron. No, yo no dije eso. No, yo no estaba metido en eso. Y después el sabotaje petrolero, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Eso era Carlos Ortega y Fernández que fueron ellos, no fuimos nosotros. Y así todo el tiempo. Las elecciones parlamentarias que no fueron, entonces ahora hay uno de ellos, ayer, que en el Parlamento, que parece que está involucrado en esta intentona golpista, que yo lo recuerdo dando la rueda de prensa por su partido diciendo que no iban a participar en las parlamentarias, y entonces él se jacta de decir que en el 2005 ellos fueron los únicos demócratas que quisieron participar en las parlamentarias. Es el yo no fuismo ese de la derecha, bueno, era Estado en Venezuela. Y los falsos positivos no los inventó Uribe, la masacre del Amparo o de Cantaura, cualquiera de ellas. Eso eran falsos positivos. Gente humilde, en algunos casos vinculados con movimientos políticos y en otros ni siquiera, eran campesinos, pescadores, que los acribillaban y les ponían después uniformes de guerrilleros y unas armas en las manos. Decían que eran las Fuerzas Armadas defendiendo al pueblo. Esa era la Venezuela, una Venezuela, compatriotas, los más jóvenes, que entre el hambre, la desnutrición y la alienación más absoluta de los medios de comunicación, una Venezuela donde uno se montaba en el metro o iba y la gente lo que hablaba era de la novela, del
partido de béisbol en el mejor de los casos, y de la Miss Venezuela y este asunto. Todavía persiste por allí, pero cuán distinto es este pueblo. Era una Venezuela donde uno iba solo en algunas comunidades muy avanzadas. Uno veía ahí líderes destacados, luchadores eternos, esos que eran los herederos de las luchas de todos los tiempos y que fueron guerrilleros, o sus hijos, o sus seres queridos. Pero eso que pasa hoy, que uno va a una comunidad cualquiera en el país y te llega un vocero de la comuna o del consejo comunal y te da a ti una cátedra de socialismo y te dice a ti cómo son las cosas, eso no ocurría. La gente no se atrevía a tomar la palabra en una asamblea. Fue el estudio, bueno, y el maestro, Hugo Chávez, que lo tuvimos allí permanente. Y ese pueblo del 27 de febrero entró en contacto, hubo una simbiosis allí con ese líder, con ese guerrero de la esperanza, que fue en lo que se convirtió Hugo Chávez. La satanización contra el teniente coronel Hugo Chávez, después de la frustrada rebelión. Miren, no se imaginen, es que no, habría que buscar aquello en una hemeroteca y en los archivos de las televisoras, como decían cualquier cosa, que Chávez iba a meter en el estadio olímpico a toda la clase política, le iba a fusilar una por una, y que los iba a torturar, y que aquí venía un gobierno de derecha, o que venía también otros decían entonces que venía el comunismo. Una cosa espantosa, que no tuvo el menor impacto en la psiquis de los venezolanos. En febrero, no sé qué día sería el carnaval, el 15, el 16, no sé, estaban los niños vestidos de Chávez en los próceres, con su boina roja, y en los periódicos decían que Chávez era un asesino. Una conexión realmente pura, transparente, directa, sin intermediario, que fue fundamental y ha sido fundamental y será fundamental en la construcción del poder popular. A mí me preocupaba cuando el compañero interrumpió y estaba diciendo, no vengan aquí a decirnos qué hacer, no es la intención jamás de nadie, pero yo sé que los estudiantes de una universidad como esta, nacida en revolución, saben qué tienen que hacer. Y si no lo saben, tienen que construir entre ustedes qué es lo que tienen que hacer. No sería este el espacio para discutir eso. Es todos los días en sus ambientes, en sus talleres, en sus prácticas, en sus encuentros, donde tienen que constituirse en un cuerpo social de lucha permanente. Y para no hacer esto tan largo, hay por aquí un concepto que es fundamental, que es el de pueblo. Y ese concepto, como el de nación, pero el de pueblo, no es un concepto homogéneo, único, compartido. Ese pueblo que aparece en la Constitución, en el artículo 5 y en todos los artículos, hasta el 350, que dice que el pueblo se rebelará ante un régimen que desconozca esta Constitución. Podemos interpretarlo de distintas maneras. Ustedes escuchan a los líderes de la derecha y dicen que en Venezuela el pueblo se alzó en el año 2002, que en Venezuela el pueblo se alzó en el año 2014. Ahora, la clave quizás en ese desacuerdo del pueblo, porque hay un pueblo que es el pueblo subversivo, que es el pueblo que quiere transformar, que es el pueblo que se quiere liberar, que es el pueblo que quiere construir, y hay un pueblo que es un pueblo conservador, que quiere conservar, que quiere que se mantenga el estado de las cosas. La clase media históricamente ha sido ese pueblo que han construido las burguesías y los grandes centros económicos para que retroalimenten con su opinión, en la opinión pública,
y por supuesto con su voto en los países donde hay democracias liberales, y legitimen la permanencia en el poder de quienes explotan a los demás. Pero hay otro pueblo que es el que está aquí. Por eso es que eso es un debate que tendremos nosotros eternamente con la derecha. ¿De qué pueblo te refieres tú y a qué pueblo me refiero yo? El pueblo que nosotros nos referimos es el del 27 de febrero. El pueblo que nosotros nos referimos es del 13 de abril del año 2002. Aquí yo estaba leyendo una frase de un pensador político, Alain Badiou, creo que es belga, si no me equivoco, y dice lo siguiente: la palabra pueblo solo tiene un sentido positivo en relación con la inexistencia posible del Estado. Una primera idea. Pueblos que luchan por la existencia de un Estado, como el pueblo de Palestina, por ejemplo. O bien un Estado prohibido. Válido también el ejemplo de Palestina, un Estado prohibido que desea crearse. O bien un Estado oficial que desea suprimirse. Pueblo es una palabra que obtiene todo su valor, o bien bajo las formas transitorias de guerra de liberación nacional, o bien bajo las formas definitivas de las políticas comunistas o socialistas. Es decir, el pueblo está en plena batalla. No hay pueblo conservador, eso no existe. No hay pueblo que se deje explotar. No hay pueblo que permita que una clase dominante minoritaria sea la que detente el poder. Eso no existe, eso no es pueblo. Pues, y si algún pueblo ha demostrado ser pueblo, es el venezolano. Desde la Revolución Bolivariana no comenzó ni siquiera en 1989, como muchas veces hemos querido ponerle un principio. La Revolución Bolivariana comenzó el día que el primer indígena se le reveló al europeo genocida que puso su planta insolente en 1498. Ese día comienza la Revolución Bolivariana. ¿Y qué fue Chávez? Lo decían, un gran sintetizador. Chávez es ese indígena y es ese afrodescendiente que trajeron años después para explotarlo, y es el esclavo, y es el minero, y es el campesino que siempre le negaron la tierra. Chávez es el excluido, es el obrero que fue explotado y que jamás soñó con poder ser protagonista de su destino. Chávez es el guerrillero, Chávez es Bolívar, es Miranda, es Sucre, es Simón Rodríguez. Chávez es todos ellos, logró sintetizar. No toda la izquierda, poca parte de la izquierda en este país reivindicaba a Simón Bolívar. Un Ali Primera era un fenómeno fuera de lo común. Había unos partidos no, y Miranda menos, porque Miranda era un liberal. Y decían que las guerras que hizo Bolívar las hizo fue para que la nueva clase económica, ya no española, sino criolla, tuviese acceso al comercio y hacerse de las ganancias del comercio. Y no leyeron a Bolívar. Y no entendieron a Bolívar. Y no se dieron cuenta, al menos, cómo murió Bolívar. Entonces, compatriotas, ese sintetizador, porque tenemos que hablar es de lo que ocurre y lo que tiene que ocurrir. ¿Qué es Hugo Chávez? Bueno, entregó su vida. La entregó y la entregó conscientemente. Uno recuerda ese comandante Chávez, si no me equivoco, fue cuando ganamos la propuesta de enmienda en el 2009, diciendo que él se iba a consagrar y se iba a consumir gustosamente por su pueblo. Y lo hizo. Y lo hizo, insisto, con conciencia. Esa enfermedad del comandante Chávez podemos hasta discutir y hacer hipótesis aquí. A muchos nos queda la duda. Un cáncer tan agresivo, de un día para otro. Pero supongamos que no se lo, como dicen los expertos, se lo inocularon, cosa que es muy probable. Supongamos que fue su organismo.
su organismo. ¿Por qué? Por el cansancio, por la entrega, por el desgaste. En cualquiera de los dos casos, así como el Libertador, al comandante Chávez le quedó siempre la duda y no pudimos dilucidar esa duda cuando exhumamos sus restos en el año 2010, 2011, no pudimos. Nos queda la duda todavía, ¿cómo, por qué muere el Libertador? Pero independientemente, bajo cualquiera de las dos ópticas, murieron entregando su vida por un pueblo. Y ese compromiso, compatriotas, que tenemos todos hoy, lo tiene sobre sus hombros y alma fundamentalmente un hombre, que es el presidente Nicolás Maduro. Él es el jefe del Estado. Él es el líder de esta revolución. Y quizás ese peso histórico, aquí el libro de Mesaro, el desafío y la carga del tiempo histórico. Esa carga del tiempo histórico que carga, valga la redundancia, el presidente Nicolás Maduro, sea la carga más grande que ser humano alguno en este momento lleva sobre su alma. Porque si nosotros fracasáramos, porque incluso es verdad que es prácticamente imposible que puedan dar un golpe de Estado y gobernar, pero pudieran ellos generar aquí un conflicto social de inmensa magnitud y una guerra interminable de ocupación, que se quedaría corto a Vietnam, creo yo, pero que sería una guerra muy larga, de mucho sufrimiento, de ríos de sangre. Y esa responsabilidad recae en ese hombre, en primer lugar, y en un pueblo, en segundo lugar. Y en este momento, y a veces nos los tomamos a la ligera, ¿no? Hay un golpe de Estado incipiente, pero ustedes saben cómo actúa la derecha. Ustedes vieron a ese pobre niño ayer, irresponsablemente ese policía mató a ese niño. Ahora a mí me queda la duda, realmente, de cómo ocurre un hecho como ese. ¿Por qué ocurre un hecho como ese en el estado Táchira? Y entonces eso empiezan ellos a decir que es que esta semana pasada hubo no sé cuántas ejecuciones de jóvenes que estuvieron en la guarida, hay un invento para generar la matriz, y esas noticias que aquí poco impactan. Bueno, hoy el New York Times, una vez más, prácticamente le sugiere al gobierno de los Estados Unidos que ponga mano dura en Venezuela. Pero ha sido en los últimos días. El Washington Post, el New York Times, no sé qué. Y así como en Estados Unidos, en España, en Colombia, en los medios internacionales, generar las condiciones. Al general Manuel Antonio Noriega no lo conocía nadie en los Estados Unidos. Y en 2 meses lo conocía todos los ciudadanos estadounidenses y sabían que era un narcotraficante, un dictador, un come-niños, por una gran campaña que se hizo, mundial. Y cuando los Estados Unidos invadieron Panamá y se llevaron a Noriega, la gente lo aplaudió. Ellos son capaces y tienen un poder infinito. Nosotros estamos en este compromiso, compatriotas, y por eso quizá aquí el llamado es, y nos lo decía el presidente Nicolás Maduro, preguntémonos, cada uno de nosotros, cuál es nuestro rol y nuestro papel, en lo individual y en toda revolución socialista, inmediatamente después de lo individual en lo colectivo. ¿Con quién me articulo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿qué tengo que hacer no es el lunes a las 9 de la mañana y después el martes a las 3 de la tarde. Es permanentemente. ¿Cómo defiendo esta revolución? ¿Cómo defiendo esta patria? Porque estos son los momentos de las definiciones. Y digo estos, hoy, mañana, el mes que, este año 2015, no es el 2017, es el 2015. Ustedes se imaginan por un momento, compatriotas, que por alguna razón obtuvieran ellos mayoría y mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
¿Qué le hicieron a Zelaya? ¿Qué le hicieron a Fernando Lugo? Ah, bueno, pero no puede decir, no, si yo voy a votar. Yo me activo en la campaña electoral, un mes antes, yo voy a todas las manifestaciones, las marchas, ¿no? Es todos los días que tenemos que hacerlo. No, los que estamos aquí, ay, nos tocó estar aquí. Quisiéramos estar allá y estamos aquí. Al revés, tal vez que en cualquier país del mundo. Nosotros somos pueblo, que nos toca estar aquí. No sé ni cómo llegamos aquí, pero llegamos aquí. El huracán de la revolución y Hugo Chávez. Entonces, la responsabilidad nuestra no es más ni menos que la del pueblo, organizado y organizándose. Tenemos una responsabilidad constitucional, legal, pero ética, moralmente, políticamente, todos tenemos la misma responsabilidad de defender esta revolución, que es defender esta patria. Los estudiantes no saben, decía Jorge Rodríguez, que la revolución no la hacen solo los estudiantes, Jorge Rodríguez padre, pero no puede hacerse sin los estudiantes. La clase obrera, uno de nuestros principales déficits, no tener una vanguardia obrera, eso que esté a la vanguardia. Bueno, la clase obrera tiene una responsabilidad histórica en este momento, hoy. Ahí estamos en este plano y en este momento histórico que sería definitorio, definitivo, determinante, con una obligación histórica, compatriotas. Y ese 4 de febrero y ese 27 de febrero no pueden jamás perderse en un 2015 o en un 2016. Seríamos unos irresponsables, porque si nosotros perdemos la revolución bolivariana, no pasarán, y esto no es arrogancia ni pedancia, es lógica geoestratégica y política, no pasarán meses antes de que veamos en problemas a la revolución en Bolivia, a la revolución en Nicaragua, a la revolución en Cuba, porque nos ha tocado estar en la vanguardia. Esa expresión que dicen la punta de lanza, ¿sí? Nos tocó porque aquí nació Chávez, nos tocó porque aquí nació Bolívar. Y Bolívar no tuvo la fortuna que tuvo el comandante Hugo Chávez, en el sentido de que su proyecto, él vio morir su proyecto en vida, y él murió incluso, si no fue envenenado, fue envenenada su alma, y murió porque moría su proyecto, de tristeza, de soledad. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo?